amado me habló y me dijo: amada, ven conmigo, tu invierno ya pasó, ya cesó la lluvia y se ha ido, ya no es tiempo de llorar, ya la tierra se cubrió de flores, ya se escucha la canción y es la voz del Santo Espíritu de Dios. Y hoy la novia dice: amado, ven, ya la vi dio fragancia. Y hoy la novia dice: amado, ven, la primavera dio su olor. Y hoy la novia dice: amado, ven, y ya la vi dio fragancia. Y permite que recibamos tu palabra. Danos un corazón enseñable. Despierta en nosotros el oído de discípulo, como lo dice el profeta Isaías. Permite que oigamos, Señor eterno, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría y que tu palabra, Señor, tu Santo Espíritu nos la escriba en nuestras mentes y en nuestros corazones, como lo prometes en las bendiciones del nuevo pacto. Enséñanos, por favor, Espíritu Santo, enséñanos. Pon en medio de nosotros el rema de tu palabra y permite que los cielos sean abiertos sobre nosotros y que recibamos la lluvia temprana y tardía de tu enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Bendice en gran manera a nuestro apóstol, Señor eterno, y que esa misma bendición y gracia, unción que has puesto sobre su cabeza, descienda sobre nosotros y que seamos bendecidos hoy, Señor eterno, con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si le va a dar aplauso al Señor, déselo fuerte, hermano, porque Él es digno de honra y de gloria. Yo quiero, hermano, darle seguimiento a este tema que comenzamos a platicar el día jueves. El día jueves no estuvo nuestro apóstol. Y bueno, ya que había comenzado el culto, me dijo que le trajera la palabra. Y pues es un privilegio hermoso, maravilloso. Si usted vino el día jueves, estuvimos platicando acerca del reposo del pueblo de Dios. Le dimos lectura a varios versículos del capítulo 4 de Hebreos, algunos del capítulo 3, y pues fue lo único que logramos platicar. Se lo voy a poner nada más a leer. No le quiero predicar más de eso porque ya hablamos, ¿verdad? Y siempre que se retoma un tema, el problema es que a veces uno termina predicando lo mismo que ya predicó, pues. Pero el apóstol Pablo dice que eso no es problema, ¿verdad? A los corintios les dice que él no tiene ningún problema en repetirles las mismas cosas, porque de repente es necesario, y también para los que oímos es más seguro, si Dios nos recuerda las cosas. Pero en Hebreos capítulo 4, verso 1, después de que en el capítulo 3 el apóstol Pablo, que bueno, aunque no lo diga, sabemos que él escribió la carta a los hebreos, dice que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, no pudo entrar en el reposo porque fueron desobedientes, porque no le creyeron a Dios, porque fueron rebeldes, no oyeron la voz de Dios y no pudieron entrar en el reposo. Estuvimos hablando bastante al respecto. Entonces, en el verso 1 dice la Escritura: por tanto temamos, es decir, respetemos al Señor, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, o sea, esa promesa todavía está vigente, la promesa de entrar en el reposo, y ya no solo para el pueblo de Israel literal, sino para todo el que quiera entrar. Recuerde que nosotros somos el Israel espiritual, según como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, porque somos el Judá espiritual. Cuando él dice que el verdadero judío no es el que lo es en la carne, sino el que lo es en el corazón. Entonces dice: temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y esa palabra reposo, le decía yo que según el griego,
El diccionario Swanson la describe de esta manera. Dice que reposo se dice catapausis y que significa descanso cuando se ha finalizado una actividad, una obra. Y para nosotros hemos explicado que el reposo no es dejar de trabajar, sino que es trabajar para Dios, porque consiste en reposar de las obras de la carne. Sabemos que son 18, ¿verdad? Según el capítulo 5 de Gálatas. Que reposemos de nuestras obras, de las obras de la carne, de las obras infructuosas de las tinieblas, de las obras de muerte, ¿verdad? De las obras muertas, mejor dicho, que reposemos de toda esa clase de obras infructuosas para podernos enfocar en servirle a Dios. Y entonces, en el verso 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Pero este es el verso 2. En el verso 1 está diciendo que la promesa de entrar en el reposo sigue vigente y que parece que algunos no han alcanzado ese reposo. Y en el verso 2 dice que a ellos, ese ellos es el pueblo de Israel literal, también se les anunció la buena nueva, es decir, el evangelio, pero a ellos no les aprovechó porque oyeron, pero no acompañaron de fe la palabra que oyeron. Lo mismo que le sucede a mucha gente cristiana en este tiempo, que oyen la palabra, pero no les aprovecha porque no la creen, o creen solo lo que les gusta o solo lo que les conviene. Y el evangelio no puede ser recibido de esa manera. La palabra de Dios no puede ser recibida de esa manera. No puedo yo escoger solo lo que a mí me gusta y solo lo que me conviene, pues. Y lo demás sí lo voy a querer, pero esto no, porque no me gusta. No se puede, no se puede. Como le he contado en otras veces, que por allá en una iglesia, allá por los Estados Unidos, estábamos en un retiro. Y yo estaba como invitado compartiendo la palabra y estábamos compartiendo un tema de finanzas, hablando de los diezmos y de las ofrendas. Y como me habían pedido que llevara ese tema, el hermano que me llevaba en su vehículo para la casa donde era el retiro, me iba comentando de todas las opiniones que él sabía que habían en la congregación, a favor y en contra de los diezmos y de las ofrendas, y todos los argumentos que algunos podían tener. Y entonces me dijo él, hay una hermana que dice que para ella el diezmo es del Antiguo Testamento y que en este tiempo no lo tiene que dar. Ella sí lo cree y para ella así es. Entonces, cuando abordamos el tema, yo le puse varios versículos del Nuevo Testamento para todos aquellos que dicen que el diezmo es del Antiguo, y le puse no solo uno, le puse varios, porque en varios versículos está probado en la Biblia que los diezmos están vigentes en este tiempo, no como algunos dicen que no. No estoy predicando los diezmos, no se me vaya a enojar hoy, solo estoy contando una anécdota. Entonces, la hermanita, después de que terminamos la enseñanza, que duró cerca de 3 horas tal vez, porque era retiro, y hubo un espacio de preguntas y respuestas, la hermanita esta no preguntó nada. Y entonces me cuenta después el hermano que se acercó a ella y le dijo, y hoy, después de oír al pastor Joaquín, ¿qué piensa de los diezmos? ¿Son del Antiguo Testamento o son del Nuevo? Y entonces le dijo la hermana, el hermano lo explicó bien bonito, pero para mí es del Antiguo Testamento. Fíjense pues, con respecto a los diezmos, o sea, de ninguna manera lo recibió. Pero también me pidieron que diéramos un tema de matrimonios y, bueno, dimos un tema, como 2 o 3 temas de matrimonios, pero uno de ellos era específicamente la sexualidad. Le diría el hebreo de hermana Juanita, pero no. Entonces hablamos, como puros matrimonios se quedaron en ese espacio, ¿verdad? A los jóvenes, a los solteros se los llevaron a darles otra enseñanza. Abordamos el tema de una manera así bien
como le digo, libre pues. Y también hubo espacio de preguntas y respuestas y poniendo la palabra de Dios. Entonces esa hermanita que no está de acuerdo con diezmar y que no recibió la enseñanza de los diezmos y ofrendas, cuando terminamos el tema, hermano, de matrimonios, sale saltando la hermana, fíjese, bien alegre. Y así decía, mire, vamos a cumplir la palabra, aleluya, decía el esposo, ¿va? Entonces digo yo, pues hay gente que recibe lo que le conviene, pero lo que no muchito. Y no puede ser así. La palabra de Dios es eso, es la palabra de Dios. Y necesitamos recibirla como tal, creerla y atesorarla en nuestros corazones, porque de lo contrario no va a producir nada en nosotros. Ahí dice Hebreos que el pueblo de Israel, a ellos se les anunció la buena nueva, pero no les aprovechó. ¿Por qué? Porque no creyeron, no acompañaron de fe la palabra, no acompañaron de fe lo que oyeron. Así es de que si esta mañana usted recibe la palabra en su corazón y la cree, usted puede entrar en el reposo, porque es de lo que está hablando el capítulo 4 de Hebreos. Usted puede entrar en el reposo de Dios, usted puede reposar de las obras de la carne, si la recibe. Si oye a Dios, pues, si no me oye a mí. Porque ese es el lío que tenemos cuando oímos una prédica, ¿verdad? Generalmente oímos al predicador y nos cuesta un poquito oír a Dios. Le dije que no le iba a predicar, que solo le iba a leer, va. Y mire pues, verso 3, porque los que hemos creído entramos en el reposo, no los que somos creídos. Los que hemos creído la palabra preciosa del Señor, somos los que entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira. Esto dijo Dios allá en el tiempo, el pueblo venía en el desierto. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas, las obras de Dios, pues estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque Dios, cuando reposó el séptimo día, allá en Génesis, no es que estuviera cansado, sino que Él necesitaba enseñarnos acerca del reposo. Eso lo explicábamos el día jueves. Pero sigo leyendo. O sea, usted tiene que tener fe para entrar en el reposo de Dios. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Por eso es que algunos hoy en día guardan el sábado, fíjese, el séptimo día de la semana. Lo guardan y los demás días no. Y eso no puede ser así, porque eso no es para nuestra era, no es para nuestra dispensación. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice a los Gálatas que la ley es espiritual para nosotros. O sea, para el pueblo de Israel era literal, pero para nosotros la ley es espiritual. Entonces nuestro reposo no es de un día, sino que es de todos los días. Entonces dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos, no solo del pueblo de Israel literal, sino de nosotros, entren en él, es decir, en el reposo de Dios, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Porque es que, mire hermano, si la palabra no se cree, no se obedece. Dígame amén, porque así es. Hermano, si usted no cree la palabra de Dios, no la va a obedecer. Para poder obedecer la palabra necesitamos creerla. Y repito, no creer solo lo que nos gusta y solo lo que nos conviene, sino creer todo lo que oímos de la palabra de Dios o todo lo que leemos de la palabra de Dios, ponerla en nuestro corazón y luego ponerla por obra. De lo contrario, no vamos a poder entrar en el reposo. O sea, ningún desobediente a Dios, uno que no oye al Señor, va a entrar en el reposo de Dios. Y sepa que si no hay reposo, no hay arrebatamiento. Solo hermana Juanita me dice amén. Es que mire pues, en la figura del pueblo de Israel, ¿verdad? El Israel literal, natural. Saliendo de Egipto somos usted y yo saliendo del mundo. Pasando por el desierto somos usted y yo en nuestro estadio acá en la tierra, ya dentro de la iglesia.
bajo la Shekinah del Señor, bajo la cobertura de Dios, bajo la nube del Señor. Y luego necesitamos cruzar el Jordán. O sea, pasó el Mar Rojo, ya usted va, ya se bautizó. ¿Ya se bautizó en agua? Si no, ahí está el hermano Coqui, que lo anote para que lo bauticemos enseguida. Tenemos ahí como 7 o 9, ¿va? 10 pendientes de bautizar. Entonces, según como haya pecado, así nos mantenemos dentro del agua hoy. Ya no se va a querer bautizar, hermano. Así fuera, no hubiéramos salido un montón de los que estamos aquí, ¿va? Entonces, si usted pasó el bautismo, las aguas del bautismo, ya cruzó el Mar Rojo. Así dice 1 Corintios 10, que ahí el pueblo fue bautizado en las aguas del Mar Rojo. Y si ha entrado pues a la iglesia, está bajo la Shekinah, ahí necesitamos buscar el bautismo en el Espíritu. Mientras vamos por este desierto, hermano, porque se va a cumplir Cantares, ¿verdad? Que dice, ¿quién es esta que sube del desierto? Recostada sobre su amado, es la iglesia arrebatada. Y la otra vez que dice, ¿quién es esta que sube del desierto? Sahumada, como una columna de humo, sahumada con mirra y polvos aromáticos. Esa es la iglesia que dada la tribulación, la que no se pudo ver en el arrebatamiento. Pero el pueblo, después de cruzar el desierto, tuvo que cruzar el Jordán, y Jordán es un río que desciende, habla de descender y habla de humillación, para luego entrar al reposo. ¿Dónde? En la tierra prometida, llamada Canaán. Pues nuestra Canaán, hermano, es celestial, no es terrenal. Y la plenitud de nuestro reposo es allá. Pero no podemos alcanzar el reposo allá, sino que entrar en ese reposo aquí. Quitar toda clase de afanes de nuestra vida. Y si afanarnos por servirle a Dios. O sea, si su afán es por estar en la casa de Dios, qué bueno. Pero que no esté ahí con la zozobra porque de lo que va a comer mañana, como le pasaba al pueblo en el desierto, sabiendo que Dios cada mañana les daba un maná nuevo. Algunos querían recoger para toda la semana, ¿no? Y eso no puede ser así. Y ahí estaba la reguera de maná, porque Dios cuando bendice, bendice en grande, hermano. No crea usted que decía el Señor cuando dice que iban a recoger la porción de acuerdo al número de familiares. No crea usted que a los de 8 cilindros les daban poquito. No hay buen montón para que se atragantaran bien, ¿va? Pero no podían ellos recoger para el siguiente día porque se les engusanaba. Dios lo que quería enseñarles es que reposaran en Él, porque Él tiene cuidado de todas las cosas y que la provisión de cada día Él ya la tiene lista. Ahí está uno preocupado, hermano, afanado, ¿y qué voy a comer mañana? Y todavía no solo ha desayunado, no ha almorzado ni cenado, y ya está preocupado por el desayuno de mañana. Entonces, si el pueblo no entró en el reposo en el desierto, tampoco les permitió el Señor entrar a la tierra de Canaán, donde era el verdadero reposo. No les permitió. A toda esa generación, dice la Biblia, que Dios no los dejó entrar. A toda la generación adulta que salió de Egipto, quedaron postrados en el desierto. La generación vieja, la que entró fue la generación nueva. Y eso quiere decir que nuestro hombre viejo tiene que morir y que seamos una nueva criatura para poder entrar. Entonces, no seamos desobedientes. Sin reposo acá en la tierra, no hay arrebatamiento. Aunque no me diga amén. Vaya, pues, le voy a leer un versículo bíblico. ¿Quiere que se lo lea? Vamos a la Biblia, pues. Déjeme buscar aquí. Ay, ¿qué capítulo es? Es Isaías, capítulo 58. En Isaías 58, en todo el capítulo se habla del ayuno, dice esta Biblia de las Américas, el ayuno falso y el ayuno genuino. El verdadero ayuno, según esta Biblia, no consiste en no comer, hermano, sino que en comer y muchas otras cosas. Pero yo quiero ir al final de eso. Va, mire, ¿cómo dice el verso 14? ¿Está leyendo conmigo? Leámoslo todos en voz alta, por favor. Entonces, aleluya, mire, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Eso es harpazo.
Eso es arrebatamiento. Usted va a subir sobre las alturas de la tierra. Usted va a subir sobre las alturas de la tierra. Tened fe, varón, dijo el profeta, ¿va? Pero en el verso 14, ¿qué es lo previo a subir sobre las alturas de la tierra? Deleitarse, que haya deleite. Te deleitarás en Jehová. El que se deleita en el Señor se deleita en su palabra, se deleita en su presencia, se deleita en su alabanza, se deleita en su obra, trabajando, sirviendo, se deleita congregándose. ¿Me está entendiendo? No es aquel que se siente castigado cuando lo llevan al culto, ¿va? No está por deleite, sino que está allí porque ni modo, ¿va? Si no se congrega, le cierran la puerta del cuarto, la esposa, ¿va? Y lo deja durmiendo con firulai. Entonces, requisito para ser arrebatado, deleitarse. Ahora leamos el verso 13. Si retrajeres del día de reposo, ¿de qué está hablando este versículo? El día de reposo. Si retrajeses del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando, ¿cómo lo iban a venerar? No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, sino que repose de sus propios caminos y que repose de buscar su propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, o sea, sus propios planes, sus propias cosas. Eso es estar en reposo. Entonces te deleitarás en Jehová. Entonces, para deleitarse, ¿qué es el requisito? A reposar en el Señor. O sea, si no hay reposo, no hay deleite, y si no hay deleite, no hay arrebatamiento. ¿Me comprendes, Méndez? Entonces, quiere ser arrebatado, tiene que deleitarse. Y para deleitarse tiene que estar reposando en el Señor, porque el que no reposa en el Señor, ahora mismo está pensando en que tiene que ir a cocer frijoles, hermano. Ahora mismo está pensando en que tiene que ir a vender un carro. Ahora mismo está pensando en que tiene cerrada la tienda, tiene cerrado el negocio y que saber cuánto está perdiendo. No se está deleitando en el Señor porque no tiene reposo, está lleno de afanes. Tristemente, va. Entonces, repito, si no hay reposo, no hay arrebatamiento. Ya se lo probé por la palabra. Sigo leyendo Hebreos. No, mire que no salgo del resumen, hermano. Otra vez determina un día. No se olvide que Hebreos está hablando, capítulo 4, del reposo. En el verso 6 dice que no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día. ¿Un día de qué? De reposo. Allá se había determinado qué día de reposo en la ley. El séptimo día. El séptimo día era el día de reposo. Pero otra vez el Señor determina un día. ¿Por qué? Porque hay un montón que no hemos entrado en ese reposo. Diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día de reposo. Solo que ahora ya no dice que el día de reposo es el séptimo día, sino que dice que es hoy. Aleluya, gloria a Dios. Entonces su día de reposo no es el sábado, sino que es hoy. Y si usted lee ese versículo mañana, va a decir hoy. Y si lo lee pasado mañana, va a decir hoy. En presente, porque es un presente continuo. Eso quiere decir que el día de reposo de la iglesia gentil es todos los días. Todos los días. Para que usted cante, yo me gozo lunes, yo me gozo. No, mejor yo reposo, ¿va? Yo reposo lunes, yo reposo martes, yo reposo miércoles. Y no es porque no vaya a trabajar, ¿va? No lo vaya a malentender. A algunos que no les gusta trabajar se alegran cuando les enseñamos esto, ¿va? Dice, aleluya, tengo base bíblica. Sí, porque algunos dicen que cuando se mueran no les van a escribir en la lápida aquí reposa fulano de tal, sino aquí sigue reposando. No le gustó trabajar nunca. Entonces el día de reposo el Señor lo estableció en su misericordia en el nuevo pacto, ¿verdad? Para la iglesia gentil, para todo aquel que entre a través de Cristo en el reino de Dios, lo estableció para este día. Por eso el libro de los Salmos dice, este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Pase lo que pase, ¿por qué? Porque usted está en el día de hoy y el día de hoy es un día de reposo.
Así el enemigo lo quiera sitiar, lo quiera angustiar, lo quiera desesperar. El día de hoy es un día de reposo y nos gozaremos y nos alegraremos en Él, en el Dios de nuestra salvación, en el Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Aleluya. O sea, en su misericordia Él fijó otro día. Es que miren, hermano, yo se lo medio explicaba el día jueves, ¿verdad? En el antiguo pacto quedó establecido como el séptimo día, el día de reposo. Pero eso estaba serio, llegar al séptimo. Yo creo que el pueblo de Israel a lo mejor no lo entendió, tal vez algunos sí, ¿verdad? Pero Dios lo estaba haciendo en base a lo que Él hizo cuando estuvo trabajando reordenando la creación, de Génesis capítulo 1. Y entonces al mirar cómo Dios restauró la tierra, porque según la Biblia la tierra somos usted y yo. De hecho fuimos hechos, ¿verdad?, de la tierra, del polvo de la tierra. La tierra somos usted y yo. Entonces esos días de la restauración, de la creación, hermano, son etapas de restauración de nuestra vida. Cada día, cada uno de los días. Y lo primero que Dios hizo, el primer día dice que hizo la luz, ¿verdad? Y hasta, no sé si en el cuarto o el quinto día, creó el sol. O sea que no está hablando de la luz del sol. Cuando dice, sea la luz, y fue la luz. Que por cierto, ahí aparecen 5 luces, ¿verdad? 5 veces se menciona la palabra luz en el primer día. Y eso habla de la gracia de Dios, porque 5 significa gracia, pero también habla de los 5 ministerios. Hay una luz apostólica, una profética, una evangelística, una pastoral y otra magistral. Amén. Y lo primero, sea la luz. ¿Cuál luz? La luz primigenia, la luz del conocimiento de Dios, la luz del evangelio. Eso fue lo primero, el primer día. Entonces, cuando comienza la restauración de nuestra vida, lo primero es eso. A usted le llegó la luz del evangelio, la luz del conocimiento de Dios. Y lo siguiente que pasó el primer día es que separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces tiene que haber una definición. El primer día de nuestra restauración tiene que haber una definición de la luz y las tinieblas. Separar en nuestra vida lo que es tinieblas y lo que es luz. Y si la luz que hay en vosotros, dijo el Señor, son tinieblas, ¿cómo serán las propias tinieblas? Lo siguiente, en el segundo día dice que separó las aguas de las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y eso habla de la doctrina, que tengamos definición en la doctrina y que separemos lo que es doctrina de arriba, que es la de Dios, la que viene revelada por el Señor, y la doctrina de abajo, que es la doctrina que viene, hermano, de parte del hombre. Pues así dice la Biblia, que hay doctrina de hombres y también hay doctrinas de demonios, hay vientos de doctrinas y todo eso. Pero eso es solo el segundo día. Para llegar al séptimo, que es el reposo, estaba serio, hermano. Entonces Dios en su misericordia fija otro día para nosotros. Y lo fija cuando hoy, para que todos los días usted pueda entrar en ese reposo de Dios y que pueda descansar en Él. Le decía yo que el séptimo día fue el día de reposo del Padre, porque fue el día en el que Él reposó, porque dice que el séptimo día terminó Dios con todas sus obras y reposó el séptimo día y lo santificó. Entonces el séptimo día es el reposo del Padre. Creo que hasta este esquemita llegamos, ¿verdad? El día jueves. El Hijo, el reposo del Hijo, según Lucas 13:32, es el tercer día, porque Él dijo que iba a consumar sus obras, terminar sus obras o terminar su obra el tercer día. Entonces el reposo del Hijo es el tercer día. Y el reposo del Espíritu Santo es el de Hebreos capítulo 4, verso 7. Es hoy. Y ese es el reposo para nosotros, con la ayuda del Señor. El reposo del Espíritu, porque estamos en la era del Espíritu. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo conmigo? Mejor dicho, ¿está de acuerdo con la palabra de Dios? Entonces, para poder entrar en el reposo, necesitamos nosotros creer a la palabra, necesitamos obedecer a la palabra, necesitamos oír la voz de Dios y, como dice Hebreos capítulo 4, oír la voz de hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo dice también en el capítulo 3 de Hebreos. Oír la voz de hoy, porque hay una voz de Dios en el pasado.
y va a haber una voz en el futuro. Y nosotros no podemos vivir solo de lo que Dios nos habló en el pasado. Necesitamos oírlo hoy. Usted tiene que oír la palabra de Dios ahora. Oír que Él está diciendo el Señor esta mañana, este día. Creer la palabra, recibirla y obedecerla con la ayuda del Señor para poder entrar en el reposo. Entonces, si logramos entrar en el reposo, hermano, dice que hay 5 milagros que Jesús hace en el día de reposo. 5 milagros. Algunos ponen 6 o 7, porque hay otros, hay un par de milagros que aparentemente los hizo en día de reposo, pero no está claro. En cambio, estos 5, yo me quedo con estos 5, porque a mí me gusta ser un poquito literal, ¿verdad? Hasta con los temas, o el título que le pongo al tema, me gusta ser textual. Estos 5 que le voy a poner, sí, creo que por aquí los tengo, el día jueves ya no se los alcancé a poner, porque de todas maneras no se los puedo dar todos de una vez. Por lo que dice en Marcos 1, capítulo 1, del 21 en adelante, algunos definitivamente piensan que son milagros que se hicieron en día de reposo, pero estos que yo le pongo acá, textualmente dice que cuando se llevó a cabo ese milagro por nuestro Señor Jesucristo, dice que era día de reposo, así textual. Sanó al paralítico de Betesda, sanó al hombre de la mano seca, sanó a la mujer encorvada, que figura de la iglesia, sanó a un hombre hidrópico y también sanó a un ciego de nacimiento. Y le decía que en Marcos 1:21 en adelante se habla de la liberación de un endemoniado y también que sanó a la suegra de Pedro, que algunos dicen que por eso el Pedro lo negó después. Pero en eso no dice textualmente que cuando hizo esa liberación y esa sanidad del Señor era día de reposo, sino que en el contexto habla del día de reposo, de que Él predicaba, enseñaba y hacía milagros en el día de reposo. Pero en estos 5, como les repito, ahí sí textualmente dice que sucedió el milagro y era día de reposo. Pero cada uno de esos es un tema, ¿verdad? Que otra vez el número 5 habla de la gracia preciosa del Señor. El número 5 es gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios manifestada en el día de reposo. Ahora, quiero decirle que estos milagros le suceden al que logra entrar en el reposo, porque por eso dejó claro el Espíritu Santo al escribirse la palabra que sucedieron en día de reposo. Es decir, todo aquel que entre en el reposo de Dios va a recibir esos milagros en su vida. Ay, hermano, pero yo no estoy encorvado. Espiritualmente puede estarlo. Ay, hermano, pero yo no tengo la mano seca. Sí la puede tener seca, espiritualmente hablando. Ah, hermano, pero yo tampoco soy hidrópico. ¿Cómo no? Ya se lo voy a probar por la palabra, solo que como cada uno es un tema, no sé hasta cuál vamos a lograr llegar, ¿verdad? Pero vamos a tratar de explicar por lo menos uno, ¿verdad? O según el tiempo, ya dice que me quedan 18 minutos y son las 11:15. Estamos hablando que terminaríamos como a las 11:30 y algo, ¿va? 11:15, más 17, más 18. No, que a esa hora terminaríamos, pero como usted no almuerza a esa hora, va. Es que los albañiles sí, hermano. Ahí me iba explicando el hermano Héctor, que fue conmigo a Guatemala el viernes. A las 10 de la mañana, refrigerio. Y a las 12 en punto, almuerzo. ¿Sí me dijiste, va, Héctor? Y luego a las 3 de la tarde, otra vez, café con pan. A una coca de 3 litros. Va, pero el día domingo no estamos en modo albañil. Amén. ¿Puede almorzar a la 1, va? No se preocupe, no lo voy a sacar a la 1. Ya lo voy a dejar que repose. Entonces, miren, pues hablemos del primero que le mencioné, el paralítico de Betesda. Le leo el texto que he puesto acá en
en mi presentación y luego quizás le voy a leer el contexto. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Verso 9. Estoy leyendo Juan capítulo 5, verso 9. Y al instante aquel hombre fue sanado. Mira qué dice, aquel hombre fue sanado, el paralítico, y tomó su lecho y anduvo, aleluya. Y era día de reposo aquel día. Eso es lo que le estoy diciendo. Lo dice textualmente. Y era día, hasta se lo voy a resaltar aún más, mira. Era día de reposo. El día que el Señor sanó a este paralítico. Era día de reposo. Y qué bonito lo dice, va. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y las cámaras de televisión estaban ahí, va, filmando y enfocando y preguntándole: ¿qué hizo el Señor contigo? Porque hoy todo el mundo, hermano, hace show de los milagros que Dios hace como si ellos los hicieran. Que Dios nos ayude. Pero dice pues, claro que era día de reposo, el día que Dios sanó a este paralítico. Verso 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo. Miren los bandidos, hermano. No te es lícito llevar tu lecho, llevar tu cama, porque llevaba la cama. Si tenía, ¿cuánto tiempo tenía de estar enfermo, hermano? ¿Cuántos? 38 años de estar paralítico. 38 años, que es el tiempo que el pueblo se quedó en el desierto, ¿verdad? Después de los 2 años. Se hicieron 40, pues 38 años. Tiene congruencia con el tiempo del pueblo en el desierto. Pero le dijeron: no te es lícito llevar tu lecho, porque era día de reposo. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Como quien dice: a ustedes ¿qué les importa? ¿Qué me van a decir ustedes si ustedes no me han sanado? Y si aquel me sanó, tiene más autoridad que ustedes. Si aquel me sanó, tiene autoridad sobre el día de reposo y también sobre la ley. Y él me dijo: toma tu lecho y anda. Y yo soy obediente. O sea, creyó y obedeció, ¿va? Para poder entrar en el reposo hemos estado diciendo que hay que creer y hay que obedecer. El paralítico creyó, recibió la sanidad y obedeció. Le dijeron: llévate la cama. Se la llevó. Y aquellos le dijeron: no podés llevar tu cama, estás infringiendo la ley del día de reposo. ¿Qué me importa?, dijo aquel, si tengo 38 años de estar acostado y sin poder caminar, ¿cómo no me voy a dar gusto ahora? Yo creo que hasta corriendo andaba aquel con la cama en el lomo, hermano, de alegre, de feliz de lo que Dios había hecho. Pero yo quisiera, hermano, solo puse estos versículos acá en mi presentación porque son muchos. Quiero leerle desde el verso 1, capítulo 5 de Juan. Vayamos a la Biblia. Capítulo 5 del Evangelio de Juan. Desde el verso 1. Mire cómo dice acá: curación en la piscina en el día de reposo. Le han puesto de subtítulo los editores de la Reina Valera 60. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jerusalén es figura también de la iglesia, ¿verdad? O sea que el Señor, ¿cuántos saben que el Señor viene culto? Gloria a Dios. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, por donde usted ha entrado al reino, porque Cristo dijo que Él es la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas, y el que por mí entrare, entrará, viniendo del reino de las tinieblas, entrará y saldrá al reino de la luz, porque dice que entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, va a entrar a otra dimensión, a una nueva vida, una vida en abundancia, entrando por la puerta de las ovejas. Pero después de entrar por la puerta de las ovejas, dice que hay un estanque llamado en hebreo Betesda, que significa ¿qué? No, Betesda no significa eso. Ahí dice que tiene 5 pórticos, pero ¿qué significa Betesda? Casa, acuérdense que Bet es casa. Betesda, toda palabra que lleve Bet es casa.
significa casa de misericordia. Entonces, eso es la iglesia, o eso tendría que ser, casa de misericordia. Entonces, mire, dice que tenía, o sea, era una casa de misericordia, Bethesda. Ahí se mostraba misericordia. ¿A cuántos se les ha mostrado misericordia en esta casa? Se la ha mostrado el Señor, pero algunos hermanos no son tan misericordiosos, ¿va? Algunos hermanos ahí cargan el corvo, la pistola, el machete y sacan la espada a lo Pedro, hermano. ¿Se acuerdan cómo sacó la espada Pedro? Y era apóstol, hermano. ¿Cómo sacó la espada? Cuando se iban a llevar arrestado a Jesús y le voló la oreja a un soldado. Y entonces el Señor la recogió y se la puso. O sea, son predicadores que usan la espada mal, porque a Timoteo se le dice que sea diestro en la palabra, que use la palabra bien. Cuando se usa mal la palabra, se les dañan los oídos a los que nos oyen. Por eso es que con el machetazo Pedro le arrancó la oreja al otro. Y entonces tiene que venir el Señor a arreglar lo que de repente hacemos mal nosotros, ¿va? Para que la persona vuelva a oír bien. Y si no permite que el Señor le arregle su oído, ahí va a estar oyendo mal toda la vida. Pero el punto es que aquí nos han mostrado misericordia. Algunos no, pero Dios sí. Entonces Bethesda es figura de la iglesia, el cual tiene 5 pórticos. Los 5 pórticos, siempre el número 5 habla de la gracia, y había gracia de Dios. Pero los 5 pórticos también hablan de los 5 ministerios. O sea que era una iglesia donde había administración apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, como lo dice Efesios 4:11. Había una bendición en esa iglesia. Verso 3. En esto yacía una multitud. ¿Está leyendo conmigo? ¿Está leyendo conmigo? No, pues. ¿Cómo dice, pues? Yacía. O sea que la congregación, hermano, de Bethesda, solo enfermos, va. ¡Qué barbaridad! Ya ve que necesitamos entrar en el reposo. Yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Qué triste condición, ¿verdad? Imagínense una iglesia tremenda, casa de misericordia. Pero a veces hay iglesias que tienen un nombre y son otra cosa. Así le dijo el Señor a aquella iglesia en Apocalipsis, ¿verdad? Y tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. A la iglesia de Sardis, ¿verdad? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, solo el nombre tenés. Lai se llama la iglesia. Y a buscar la Lai, hermano. Tristemente, entonces te llamaban casa de misericordia, pero a saber, había los que se congregaban ahí, todos enfermos, hermano, al escoger enfermedades, ciegos, cojos y paralíticos, y que lo que esperaban era que viniera la hermana Linda Ilsefón. Esperaban que alguien les viniera a mover el agua. Hoy viene a enseñar el maestro Estuardo Brand, no muchito, va a venir la hermana Linda, ¡ja! ¿Por dónde está la puerta? Ya ni la puerta así, ay hermano, porque no cabe la gente, va. Esperando que alguien les venga a mover el agua. Palabras no quieren, porque ahí habían 5 pórticos. Había enseñanza magistral, había enseñanza pastoral, evangelística, profética, apostólica, pero eso no les traía sanidad. ¿Por qué? Porque no oían ni creían, sino que estaban esperando que alguien venga a orar por mí, por favor. Por favor, hermano, ore por mí. Y al ayuno, mire si vienen el día jueves. No, martes va. Jueves era allá en la otra. Entonces, mire, yo me enojé, hermano. Ahora que tuvimos esa actividad con hermana Linda. Usted sabe que el siervo es bravo, va. Mire, pero me enojé más cuando tuvimos didascalos. Porque toda esa tracalada de gente que fue allá, aquí no estaban. Que aquí había palabra, pura doctrina, enseñanza, hermano. Entonces, allá los hermanos de Acajutla les pasé el tráiler. Sí. ¿Cómo es eso? Les digo que a oír palabras no quisieron ir, pero allá, para ir allá, hasta permiso pidieron en el trabajo. Que no le digo que eso estuvo malo, ¿va? Lo malo es que es no atesorar la palabra de Dios. Ajá, mire si vienen a las reuniones de oración, les dije a los hermanos. Mire si vienen a las reuniones de oración, pero allá andan buscando un milagro. Así es de que si no lo veo en las reuniones de oración, no me pida que ore por usted.
Porque bien chulo, va. Ay, pastor, ore por mí que me está pasando esto y esto, pero ellos no oran, va. Está fregado. Y se lo estoy contando, que se lo dije a Juan para que oiga a Pedro. Porque algunos de ustedes tampoco vinieron a didascalos. De los que menos habían en didascalos eran de los de Sonsonate. Aquí en la mañana, el día sábado, estuvo lleno de hermanos de Acajutla, de San Julián, de Lourdes, de San Salvador, de Sonsonate. Habían algunos sirviendo, pero aquí adentro, los que estamos sirviendo. ¿Estás oyendo? Vale, pues voy a seguir leyendo. O sea, le estoy diciendo que o estamos paralíticos, o cojos, o ciegos. Le pregunto, de esos tres, ¿quién está peor? Dijo la chumpa. El que no puede andar para nada es el paralítico. El cojo medio camina. Y el ciego quizás puede tener buenas sus extremidades, pero no ve. Entonces, ninguno de esos va para ningún lado, ¿va? Tristemente. Tal vez trabajando en equipo, ni trabajando en equipo. Yacía una multitud de enfermos. Toda esa congregación, hermano amado, estaba llena de gente enferma. Así vinimos todos nosotros cuando vinimos a Cristo. Algunos ciegos, otros paralíticos y otros cojos. El problema es que pasamos la puerta de las ovejas y nos quedamos ahí en el estanque de Bethesda y sin buscar realmente la sanidad, porque para buscar la sanidad hay que buscar al que provoca la sanidad, no esperar a que alguien venga a movernos el agua aquí en el estanque. Entonces sigo leyendo. Verso 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Eso era lo que creían ellos. Y ese ángel, hemos entendido que obviamente no era un ángel de la luz. Porque para empezar, si hubiese sido un ángel de la luz, no hubiera estado ahí distrayendo a la congregación de enfermos del que los podía sanar, porque hermano, llegó Jesús y no se dieron cuenta por estar esperando al tal ángel, ¿va? Por estar esperando a que viniera alguien a moverles el agua, no se dieron cuenta que Jesús ahí estaba. Por estar esperando a que viniera el profeta fulano de tal, no se dan cuenta de que el Señor ahí está y que puede provocar sanidad, liberación, levantarle de cualquier situación. No se dan cuenta porque tienen la mirada puesta en aquel que viene a mover el agua. Y cualquiera que venga a distraer al pueblo de Dios de poner su mirada en el Señor Jesucristo, sepa que va a ser alguien que está en contra, que no está recogiendo con el Señor, sino que está desparramando. Además, lo que se provocaba era una competencia, el que llegue primero. ¿Y cómo va a ser eso, hermano? Les voy a mover el agua, pero esa era una especie de burla de parte de ese ángel. Les voy a mover el agua, pero solo va a sanar el que venga primero. Eso es como que yo le diga aquí, hermano, le voy a poner la mano aquí, pero solo va a sanar el que venga primero. Y viene el montón corriendo. ¿Cómo va a ser eso? Usted no va a ir corriendo, ¿va? Más que ya le he contado que yo no tengo el don de sanar, sino que el de mandar. Sí, ya me han pedido varias veces que ore para que alguien se muera y oramos y se muere. Ahí vea cuando se quiere morir, ahí me avisa. ¿Ah? Les digo sanate y algo pasa. Pero pues eso es cómo se va a provocar una competencia. O sea, mire pues, si la multitud es de paralíticos, hermano, y de cojos, ¿cómo se les va a decir? Miren, cuando oigan el movimiento del agua, el primero que llegue, ese va a ser sano. ¿Y cómo si no podían caminar? ¿Ah? Definitivamente era un antiministerio, definitivamente. O sea, eso era burlarse de los enfermos. Ese era como aquel evangelista que tuvimos hace años, tal Efrén Martínez, para no decir nombre, ¿va? ¿Se acuerda que ese señor sí tenía varias guachas flojas, ¿va? Hermanos, sí. Estuvo predicando acá en la iglesia y luego hizo su campaña por allá, por la libertad, y nos fuimos los de la alabanza a ministrar porque nos pidieron que fuéramos, y yo estaba ahí con el piano y cantando, echándome todos los rollos, ¿va? Y ya estaba con nosotros nuestro pastor, el apóstol Salomón, y hermano, una tarima quizás casi como del alto del púlpito, tenía como 1,50 m tal vez de altura la tarima, porque era en un predio
baldío. Y entonces, cuando iba a orar por los enfermos, llamó a todos los enfermos a la tarima. Y subieron un puño de viejitos, hermano. Gente muy mal de salud y con fe que Dios podía hacer algo. De esos que están esperando que les muevan el agua, ¿va? Entonces lo tremendo es que agarró primero a un ancianito. Un ancianito, no sé ni de qué edad, pero ya se veía bien cascarita, hermano. Y que tenía problemas en sus rodillas. Apenas el ancianito caminaba, sin agraviar lo presente, hermano. Hoy voy a caminar bien yo. Va, Juanita. Ahí con la Juanita nos hacemos barra. Con las rodillas cuicas, va, Juanita. Pero mire, el ancianito, hermano, que así ve, con artritis, va, que apenas caminaba. Y le dice el predicador: ¿usted tiene fe que el Señor lo puede sanar? Sí, sí, le dice el viejito. ¿Tiene fe o no tiene fe? Sí, amén, amén. ¿Tiene fe? Sí, tengo fe. Va, tíresele. De la tarima, hermano. Ah, le dice el viejito. Tírese, ¿tiene fe o no tiene fe? Y no hallaba qué hacer, va. Si tiene fe, tírese, que allá abajo va a caer sano. Y se tira el viejito y cae hecho un montón allá abajo, hermano. Y no se podía parar. Y ahí lo ayudaron a levantarse. Tráigamelo otra vez. O sea, eso es burlarse, hermano, eso es burlarse de la gente que está mal y que están necesitados. Y eso es lo que pasaba en el estanque de Bethesda. Luego subió una viejita. Ya había visto lo que pasó. ¿Cuál es su problema? Esto y esto. Pero yo no me voy a tirarle. Ah, no se va a tirarle. No me voy a tirar. O hijo aquí, pues, no se va a tirar. Y yo no le digo nada. Qué boba, pues, decía yo. Yo estaba bien jovencito, hermano. Eso fue hace varios años. Estaba mucho más joven que ahora. Entonces, usted no tiene fe. Sí tengo fe, pero no me voy a tirar. La señora. Luego agarró a otra viejita. Y le dijo: ¿usted tiene fe que el Señor la va a sanar? Sí, le dijo, pero tampoco me voy a tirar. Ahí se le fregó la cosa a él, ¿va? ¿No se va a tirarles? No, no me voy a tirar. Va, pero ¿tiene fe que el Señor la va a sanar? Sí tengo fe. Va, el Señor la va a sanar. Pégale una nalgada al pastor Joaquín. Hermano, yo estaba tocando el piano. y mire, pues, la viejita se acercaba, ¿va? Y levantaba la mano, pero no se animaba. Pégale, que no le va a decir nada. Va, Joaquín, que no le va a decir nada. Y yo no le decía nada tocando el piano. Pégale, le hacía así la viejita y bajaba la mano. Pégale, el Señor la va a sanar, le dijo. Y no me ha nalgueado la viejita, pues. Yo creo que ella sí sanó. Pero, mire, hermano, o sea, da risa, ¿va, hermano? Pero qué tristeza. Qué tristeza y qué feo que nosotros también, ¿va? No teníamos doctrina y ahí andábamos mejor no le digo cómo decía mi mamá. Pero eso mismo que hacía ese señor, que es burlarse de las necesidades de la gente, hermano, es lo que pasaba en el estanque de Bethesda. ¿Cómo se va a provocar una competencia entre ciegos, cojos y paralíticos y que el primero que llegue va a ser sanado? Entonces, si seguimos leyendo, ¿cómo? Por eso, tenía nombre de una cosa, pero era otra, ¿va? Porque estaba mal enfocada la gente. O sea, mire pues, hermano, si habían 5 pórticos, casa de misericordia, eso quiere decir que uno puede estar oyendo la palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, pero no la cree en su corazón y la obedece, no va a pasar nada en nuestra vida. Vamos a seguir siendo cojos, paralíticos y ciegos, a saber por cuántos años. 38 tenía aquel, ¿va? Así vamos a estar. Y ahí vamos a estar cuidando nuestras enfermedades espirituales, ya no digamos las enfermedades físicas. Esa iglesia se había vuelto como una especie de culto a Esculapio, ¿va, hermano? Porque honrando sus enfermedades ahí, y no puede ser así. Entonces, dice el verso 5, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. O sea, 38 años de estar en la iglesia, hermano, esperando el movimiento del agua, y enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado,
O sea, por estar esperando el movimiento del agua, ni siquiera supo con quién hablaba. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Le dijo el Señor al hombre, ¿va? ¿Sí me estoy yendo, hermano? Y dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, pero no le estaban preguntando eso, ¿va? ¿Se ha fijado que nosotros así somos, va? Nos preguntan una cosa y respondemos otra, entendemos otra. Algo así como una señora que yo conocí, que ya no oía a la pobre señora y buenos días le decían: sí, mire, ya va a llover, decía, allá está la gran nube ya. Entonces el Señor le dice: ¿quieres ser sano? No tengo quien me meta, Señor. Le dije: cuando se agita el agua, otro llega antes que yo. Como que eso le estaban preguntando, ¿va? Y mire cómo es la misericordia del Señor. Es que mire, a la casa de misericordia llegó la misericordia. Ese día llegó la misericordia. Y ni siquiera le respondió sí, porque si a usted le preguntan: ¿quiere ser sano? No se va a poner a contar: es que fíjese que el doctor, yo voy allá y el doctor no le ha hallado lo que tengo, me hay una cosa, pero luego me aparece otra, y luego voy y de repente el doctor no está. Se inventa un montón de historias, ¿va? Si le están preguntando si quiere ser sano, ¿qué le costaba decir sí, va? Pero aunque no dijo sí, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces, si logras entrar en el reposo de Dios, toda parálisis espiritual se va a ir cuando le creas a aquel que realmente ha venido para hacerte misericordia, para meterte en su reposo, para que reposes de las obras de la carne, para que se quite todo afán de tu vida. Él te va a hacer entrar en el reposo. Y Él te va a hacer que sanes de toda parálisis. Porque hay gente, hermano, que tiene una parálisis espiritual que no avanza más. 38 años de ser cristiano, no avanza ni para atrás ni para adelante. Aceptó hace tantos años y sigue siendo el mismo. Mira, el tiempo se me acabó, pero lo voy a terminar de leer aquí. Entonces el verso 9 dice que al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿y quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Imagínense, hermano, no sabía ni quién lo había sanado. Lamentablemente, porque había estado en la iglesia, en la casa de misericordia, esperando el mover del agua, y ni siquiera sabía quién era el Señor que había hablado con él y lo había sanado. O sea, no sabía. Y el que había sido sanado, dice el verso 13, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga una cosa peor. O sea que la enfermedad de aquel hombre era producto del pecado. Pero ya había pasado la puerta de las ovejas, que es Cristo, y estaba congregado en la casa de misericordia. Y así puede ser la condición de cualquiera de nosotros: haber pasado, y a causa de pecados, hermano, que no hemos dejado, hay parálisis espiritual y no podemos avanzar. No avanzamos, no pasamos de lo mismo. No puede ser. Entonces, deja de pecar, le dijo el Señor, para que no te venga una cosa peor. Y aquel había estado paralítico 38 años. Entonces, dejémoslo hasta ahí, por motivos de tiempo. Ya les vi a algunos que tienen cara de hambre. Y que ya siento que me están viendo a mí con cara de hamburguesa. Otro día continuamos con el tema. Y póngase de pie, por favor. Vamos a orar, pero mire, hermano, yo quisiera que nos tomemos unos minutos, no se me vaya para el baño ni se me salga todavía. Tomémonos unos minutos para reflexionar y que le pidamos a Dios, porque mire, por alguna razón
Entre la multitud de enfermos, solo uno fue sanado. Entonces, que ese sano seamos nosotros. Pidámosle al Señor que nos quite cualquier ceguera, cojera espiritual, parálisis espiritual, y que el Espíritu Santo nos redarguya, porque la Biblia dice que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y que sea el Espíritu Santo el que nos convence. El predicador no convence. Si el Espíritu Santo no te convence, nadie lo puede hacer. Porque la parálisis espiritual, la ceguera espiritual, la cojera espiritual es producto del pecado. Por eso se le dijo al paralítico: no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. Y a veces las enfermedades físicas, pues hay achaques de la edad, que es otra cosa, ¿verdad? Pero también son tratos que Dios permite en nuestra vida, porque Él en su misericordia, en la casa de misericordia, Él quiere despertar nuestro espíritu cuando nos hemos adormecido. Y nos ha hablado, pero no hemos oído. No hemos oído la voz de hoy, hemos endurecido el corazón, no hemos entrado en su reposo. Y en su misericordia de repente Él manda alguna tormenta a nuestra vida, para que, así como se le dice a Jerusalén y a Judá, la llevaré al desierto, le dice el Señor, y allá le hablaré al corazón. Algunas versiones dicen: ahí le hablaré tiernamente, ahí la voy a enamorar, dice una traducción. Ahí la voy a enamorar de nuevo, en el desierto, padeciendo. Entonces, si tú decides entrar en el reposo, eso se va a terminar. Cuando entras en el reposo, hay sanidad de las enfermedades espirituales y también de las enfermedades físicas. Entonces, oremos y pidámosle a Dios que nos sane primero nuestro espíritu, nuestra alma, que sane aquellas situaciones de parálisis, cojera o ceguera espiritual, y luego pidamos sanidad por nuestras enfermedades físicas. Pero primero es lo interno es más importante que lo externo. Y si tú le pides con fe, si tú crees a su palabra y le pides con fe hoy, el Señor te va a sanar primero tu espíritu y tu alma, y luego tu cuerpo físico. Habla con el Señor, habla con el Señor, habla con Él. Si hay pecados que el Espíritu Santo te está redarguyendo y te está convenciendo que tienes que confesar delante del Señor, hazlo ahora mismo. Hazlo, porque eso es lo que va a traer sanidad a tu vida. Confiesa tus transgresiones, tus iniquidades, tus faltas delante del Señor, y eso va a traer sanidad. Si hubiese alguien esta mañana que no ha recibido a Jesús en su corazón, este es el momento para poder abrir la puerta y que el Señor entre. Con su palabra. Esta es la oportunidad que el Espíritu Santo te está dando para que puedas venir a Él y ser restaurado. Si alguien ha estado alejado del Señor y necesita reconciliarse con el Señor, este es el momento. El Señor te está invitando para que entres en su reposo. Y al entrar en su reposo, Él quiere traer sanidad a tu vida. No has venido por gusto hoy a la casa de Dios, viniste porque el Señor te trajo. No has venido por casualidad, has venido hoy porque el Señor te trajo. Él quería hablarte esta palabra específicamente. Él quiere traer reposo a tu vida, descanso a tu vida. Vengo a reposar, quiere enseñarte a reposar en Él. Él es mi amigo. ¿Quieres acercarte? Fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio, descansa en el Señor. En la tormenta es Jesucristo el Santo. Él me alegra
palabra y su amor, y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Habla con el Señor, dile que quieres reposar en su presencia. Padre bueno, vengo delante de tu presencia para darte gracias por tu palabra, pero también para bendecir a tu pueblo. Señor mío, que tu palabra no vuelva vacía, que produzca, Señor, en nosotros la función para la cual tú le enviaste, que produzca en nosotros el fruto para el cual tú le enviaste, en el nombre poderoso de Jesús. Y que tengamos reposo, Señor amado, que creamos a tu palabra, que sea activada en nosotros la fe para creer la palabra, la voz de hoy, que la oigamos, la pongamos en nuestro corazón y que te entreguemos, Señor, nuestros afanes, que te entreguemos las angustias, esas cosas que nos estresan, esas cosas que nos roban la paz, en el nombre de Jesús, que las pongamos hoy delante de tu presencia, para que tu paz, oh Dios, venga a inundarnos, a llenarnos, y que eso traiga reposo a nuestra vida. Que aquel que vino angustiado, que se vaya hoy con paz en su corazón. El que vino, Señor, triste, deprimido, que se vaya alegre por tu palabra, porque ha entrado en tu reposo, porque tu Espíritu Santo le ha hecho entender, porque tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, llena de tu paz a cada uno, llena de tu paz. Necesito más. Permítenos reposar de todos los afanes. Dame de que tengamos paz en el nombre poderoso de Jesús. de tu manantial. Sí, Señor. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber. De tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber. De tu manantial. Dame de beber. Necesito Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Que tu Espíritu Santo la selle en cada uno de nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ahora te pedimos que despidas a tu pueblo en paz, en reposo, Señor amado, y que nos lleves con bien hasta nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale fuerte el aplauso al Señor.
presente ni lo porvenir.